El sexto episodio de los Beast Games comienza mostrándonos los alrededores de la isla, recordando que estábamos frente al reto final por la toma de la isla de 1.8 millones de dólares, quien luego de cambiar sus maletas, vemos que es 952 la dichosa ganadora de esta isla. Y con la firma de MrBeast en el título de propiedad de la isla, es que vamos de vuelta a Beast City para seguir con la competencia. Y por cierto, quedan 52 personas en este punto, pero ahora según MrBeast, se tendrán que ir la mitad de ellas durante este sexto episodio. Y a lo lejos por alguna razón se vio un anuncio de un camión monstruo, el cual nadie entendía por qué estaba ahí. Así llegamos a la noche, y tras abrir la puerta de la ciudad todos ven 3 puertas ahí, siendo que la primera será para quienes quieran un desafío mental, la segunda para uno de fuerza y la tercera para un juego de azar. Ahí todos se ponen a conversar sobre qué puerta escogerán, pues en este punto de la competencia varios ya se habían hecho amigos, y así sucede, por lo que primero vamos al reto de fuerza. Pero en esta competencia primero tendrán que haber 2 capitanes, y como es una competencia de fuerza, serán los que aguanten haciendo más flexiones, siendo Mac quien dará la orden de subir y bajar. La competencia empieza, y ya una chica fuera, luego otro y otro, plin plin, y este fue el último en caer, 453, quien por cierto hizo 75 flexiones, y será el capitán del equipo 1, y con 74 flexiones tenemos a 245, quien será capitán del equipo 2, y ahora ellos dos tendrán que escoger quiénes de los demás serán parte de su equipo. Lo malo, como la cantidad tendría que ser par, y entre todos los que escogerían, forman una cantidad impar. Eso significa que la última persona que quede, lamentablemente quedará eliminada de la competencia y se irá a casa. Y como era una competencia de fuerza, la elección final queda justamente entre 2 mujeres, siendo que al final 784 es la desafortunada eliminada de los Beast Games. Y ahora con todos los demás escogidos, Jimmy enciende las luces, viendo que la competencia involucrará camiones monstruos de más de 6 toneladas de peso. Aquí ambos equipos los jalarán, pasarán por este elevador rompemuelle y llegarán hasta la meta. El primero que lo logre, gana. Así de simple. La carrera empieza, y literal el equipo naranja empieza consiguiendo una enorme ventaja, dejando súper atrás al equipo rosa, quienes hasta se les notaba cansados. Así continúa su recorrido, y ya llegaba la hora de sobrepasar el rompemuelle, el cual lamentablemente queda atascado en esa elevación, sufriendo y sufriendo ahí, hasta que llegó el turno del equipo rosa de llegar ahí, padeciendo por la misma situación. Ante esto ambos equipos deciden mejor hacer retroceder su camión monstruo para chapar velocidad, y así sobrepasar el rompemuelle. Esta estrategia permitió que el equipo naranja pase las 2 primeras ruedas, pero aún le faltaban las ruedas traseras, mientras que por el lado del equipo rosa decidió mejor jalar con los brazos todos al mismo tiempo, pasando un par y luego el otro par de ruedas de un solo tirón. Esto causó que los naranjas se desesperen, sin embargo ya era muy tarde, pues los rosas habrían cruzado la meta, siendo así su primera victoria. Y digo primero porque aún quedaban otros 2 retos para decidir al ganador de esta competencia de fuerza, pero eso lo veremos después, ya que ahora vamos a ver a los de la competencia mental, y como era mental constaba de un reto de conocimientos, y por ende se medirá eso a través de un complejo examen, y como con los de fuerza, la persona más débil, o en este caso con menos puntaje en el examen, será la eliminada o eliminado. Vemos que el examen empieza, y literal todos estaban concentrados en resolver sus pruebas, y poco a poco iban terminando las mismas, aparte que solo tenían 15 minutos para resolverlo, así que debían ser veloces. Luego de recoger todas las pruebas y medir los resultados, vemos que el concursante con la nota más alta es 858, y le seguía 527, quien se pone a burlarse de los demás sacándoles el dedo y todo. Like si lo recuerdas de juegos anteriores. A este compañerito le seguía 830, y así seguían y seguían, hasta ver que la persona con la nota más baja era 250, y ahora sí, empieza oficialmente la competencia mental. En este caso 858, al ser el más inteligente, podrá escoger contra quién competirá en la competencia mental, en este caso una trivia, y la persona que acierte la respuesta pues pasará, y la otra será eliminada. En este caso escoge a 947, la persona viva con el menor puntaje en el examen, y la pregunta era ¿qué animal tiene la bandera de California? Y como 947 tocó primero, responde primero, dice un oso, y era correcto, por lo que ella pasaría, y F por 858, quien acaba de perder. Ahora tocaba el turno de 527, y todos se ponen a recordar lo malo que fue en el juego de los cubos, recordando cómo se reía y burlaba de la chica que acababa de eliminar junto a su hermano. Él termina escogiendo 817, y la pregunta era ¿qué animal es conocido por lamerse los ojos? Pues no podía parpadear. Él responde el camaleón, y era incorrecto. Ella dice el gecko, y esa sí era la correcta. Así que chao 527, nunca me caíste bien la verdad, así que lo tienes bien merecido. Luego en la siguiente ronda es 830 versus 536, y termina ganando 830. Le sigue 539, pero este empieza a decir que sentía que desde hace tiempo tiene una misión pendiente, y hoy por fin la podrá cumplir. Y su misión era eliminar de la competencia a 406 para siempre, ya que sabía toda la trafa que hizo junto a su hermana en el juego de los cubos. En este caso la
pregunta era ¿qué equipo de la NBA ganó 18 campeonatos? 406 dice los Lakers. Pero, y me alegra decir esto, esa no era la respuesta. 539 dice los Celtics de Boston. Y esa sí era la respuesta. Suscríbete si es que estás igual de feliz que yo que 406 y su hermano sean eliminados de los Beast Games. Hasta los demás concursantes aplauden que haya logrado esto. Así varios jugadores más perdían y perdían y perdían. Hasta llegar a un versus entre 937 y 744. Que desde los primeros días de la competencia han sido grandes amigas. Y hoy solo una de ellas dos saldrá viva de ahí. Aquí más que una pregunta fue un reto en sí. Y debían deletrear la palabra conserje. Y 743 lo hace mal, pues usó G en lugar de una J. 937 parece un poquito, pero al final sí lo termina haciendo bien. Y con un bonito abracito es que nos despedimos de 744. Y luego de esto vamos a regresar para ver el segundo juego de fuerza. Aunque más que un reto de fuerza en este caso era velocidad, pues por turnos debían ir uno por uno a chapar estas banderas. Y quien chape al menos 5 banderas será el equipo ganador. Por la toma de la primera bandera será 453 versus 803, siendo 803 el más rápido en llegar hacia la bandera. Luego será 435 versus 831 y nuevamente el equipo naranja toma la bandera. Sin embargo, para la tercera ronda, en este caso femenina, es 182 quien se hace con el dominio de la bandera. Luego para la cuarta ronda, 245 del equipo naranja fue el primero en tomar la bandera. Luego tocaba 499 versus 930. Y para peor, estos dos eran muy buenos amigos, pero les tocó estar en equipos separados. Aún así, 499 tomó la delantera y tomó la bandera, aunque igual se da un abrazo de amigos luego de esto. Y para finalizar con este segundo reto, y digo finalizar porque completa la quinta bandera, 409, por lo que tenían que jugar un tercer juego para desempatar, pero lo veremos después, puesto que ahora vamos al juego de azar. Y aquí por cierto estaba Jeremy, esta amiguita a ver si la recuerdan, y la ganadora de la isla también. En este caso el juego al ser de azar, primero harán una ruleta. Si salía 0 personas serían eliminadas y todos podrían continuar. Y si salía $500,000, pues repartirían ese dinero entre todos y tirarían otra vez la ruleta. Y si salía 16, pues 16 serán eliminados, o sea absolutamente todos. Pero no salió ni uno ni otro, sino que al final y con un poco de truquito por parte de ese ruleta me parece, salió 12, siendo que 12 personas serán eliminadas en este reto. Y para decidir estos eliminados, cada uno se colocará en estas plataformas y cada uno se irá abriendo aleatoriamente hasta que 12 personas se acaben cayendo. La primera en caer es 976, like otra vez si la recuerdas de alguna competencia anterior. De ahí cae 339, 616, 736, 886, 852, 696, 517, 554, 494, Jeremy, el 991 y 545, completando con ella los 12 jugadores eliminados, por lo que los demás seguirían compitiendo por los $5 millones. Y tras esto tocaba el tercer y último desafío de fuerza. En este caso será en la Beast Torre, y deberán escoger una persona de cada equipo para que se sostenga de esta barra el mayor tiempo posible. En el caso del equipo rosa escogen a nada más y nada menos que su capitán, ya que recuerda que anteriormente llegó a hacer 75 flexiones, o sea que era muy fuerte. Y por parte del equipo naranja se veían tentados a escoger a 803, pues tenía como pasatiempo escalar, por lo que tiene unos brazacos que te quedas loco amiguito. Sin embargo 435 quería postularse, pues durante años hacía ejercicios en barras, así que también tenía experiencia en el campo de la resistencia. Esto armó un dilema entre escoger a la persona con más experiencia en barra o a la persona más fuerte del equipo, aunque aún así termina escogiendo a 435, el más experimentado en ejercicios de barra. Ambos concursantes entizan sus manos y tras ponerse ambos en posición, la barra empieza a subir y la competencia empieza. Pero no veremos aún quién gana esto, pues justo ahí termina el episodio. Y en este caso, en cuanto a mi opinión sobre el episodio, lo resumiré solo por esta vez, pues no es que me encuentre tan bien emocionalmente hablando, y para remate estoy escribiendo este guión a las 4 de la mañana, así que esto se los dejaré a ustedes. ¿Les gustó el episodio? ¿Les terminó gustando o disgustando la eliminación de alguien? Todo me lo colocan en los comentarios por favor. Por último, para la gente que sea de Perú, de vez en cuando dejaré mi yapa en los videos, para que me apoyen con mini donativos, para que yo siga amaneciéndome con bajón emocional y todo, pueda seguir haciendo estos hermosos videos para ustedes. Lo repito nuevamente, cualquier cantidad es bienvenida, y será invertida completamente en el canal. Por último, no olviden que aquí tienen otros 2 videazos que sé que les encantarán. No olviden suscribirse y dejar su like. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.